Durante un cuarto de siglo, la memoria colectiva de Bolivia guardó una versión sobre el caso de Adriana Aguilera Lora. La historia lineal de una fiesta que terminó en tragedia en las profundidades del Río Grande. Sin embargo, cuando nos alejamos de los titulares de la época y revisamos a fondo el expediente judicial y los reportes de prensa olvidados, la perspectiva cambia. Detrás de lo que parecía un accidente, se esconde un plan de mentiras, miedo a la policía y un trasfondo que vuelve el departamento número 11 del condominio Centurias un lugar mucho más oscuro de lo que se contó en su momento. Soy Ezequiel Serres y esta es una historia de la realidad, porque la verdad siempre vuelve. Ya lo sabes, comparte, deja tu like y déjame un mensaje para que lo podamos leer. Dos hombres señalados, una muerte llena de secretos y una verdad que aún no te han contado. Esta no es solo la historia de un crimen, es el relato de cómo una mentira fría fue desarmada paso a paso por la ciencia. La primera versión de los hechos decía que la muerte de Adriana, una joven universitaria y modelo de 24 años, había sido el resultado imprevisto de un exceso de consumo de drogas durante una fiesta de cumpleaños iniciada el 17 de noviembre de 1999. Pero las noticias de esos días abrieron una grieta en esa teoría. Mientras la madre de Adriana, Nelva Irene Loras, movía cielo y tierra tras denunciar la desaparición el 22 de noviembre, un canal de televisión local reveló un dato clave sobre Ricardo Edgar Salahues Hurtado. Dos jóvenes, Claudia y Caterine, rompieron el silencio para anunciar públicamente que ese departamento en la carretera al norte no era un lugar de fiestas inocentes. Ambas contaron que habían sido retenidas allí, obligadas a consumir sustancias controladas y maltratadas psicológica y sexualmente por Salahues, logrando escapar a tiempo. Este reporte periodístico cambió las cosas. El condominio no albergaba un accidente del destino, era una trampa con antecedentes. El expediente judicial echó luz sobre lo que pasó el mediodía del 19 de noviembre, cuando Adriana dejó de reaccionar. Los acusados siempre dijeron que estaban tan bajo los efectos de las sustancias que no sabían lo que hacían. Sin embargo, el tiempo que se tomaron para actuar contradice esa supuesta confusión. Lodi Alberto Ara Suárez no actuó de forma torpe. Usando conocimiento de primeros auxilios que admitió haber aprendido en una prisión de París, donde cumplió 2 años de cárcel por narcotráfico, pasó cerca de 1 hora haciéndole respiración boca a boca a Adriana y poniéndole un espejo frente a los labios para comprobar minuciosamente si aún respiraba. La decisión de no llamar a una ambulancia o a Radio Patrulla 110 no fue un descuido por la borrachera, fue un cálculo frío. Aras se negó a buscar ayuda médica porque su prioridad era no volver a la cárcel. Tuvieron más de 7 horas de tensa calma dentro del departamento antes de que a las 7 de la noche decidieran ejecutar el plan para ocultar el cuerpo. ¿Fue un viaje calculado? La reconstrucción de la policía desmiente la idea de una huida desesperada y sin rumbo. Los hombres subieron a Adriana a una vagoneta Mitsubishi verde con vidrios ahumados. Condujeron con total lucidez a lo largo de más de 140 kilómetros por la carretera que une a Santa Cruz con Camiri, al sur. El plan avanzaba con frialdad. En el camino se detuvieron a comprar una soga celeste y consiguieron una piedra pesada de unos 30 kilos. El propio Aras confesó que amarró la roca al cuerpo de la joven dentro del vehículo mientras cruzaban al otro lado del río. Al llegar al puente de Apapó, a pesar que el cuerpo golpeó fuertemente contra los fierros del puente por el peso, ambos unieron fuerzas y la lanzaron a la parte más profunda del Río Grande. Esquivaron los peajes, evadieron los controles y volvieron a Santa Cruz para iniciar el engaño. Salahues lloró ante las cámaras de televisión, sentado al lado de la madre de la joven desaparecida, y publicó avisos ofreciendo $5.000 de recompensa para hacer creer que a su novia se la habían llevado unos desconocidos.
lo que los restos de Adriana revelaron dio un giro rotundo y fue a través de los estudios científicos. El vuelco definitivo de la historia no llegó por una confesión voluntaria, sino porque el cuerpo de Adriana guardó el registro de sus últimos segundos de vida. Ricardo Salaues repetía ante los jueces a la mamá de Adriana, le pidió perdón, no por haberla matado, sino por haberla echado al río. Ella murió por una sobredosis, decía. En ese momento, nadie sabía que era Ricardo Salaues. Sin embargo, ante la presión de la policía, terminaron confesando. Y fue ahí que se desencadenó la otra parte de la historia. Los policías lo tenían bajo la mira. Había sido el último que había estado con la joven. El registro de seguridad del condominio registraba el ingreso, pero no la salida de la joven, lo que despertó aún más las sospechas. Lo invitaron a una entrevista policial, a Salaues y a Lodi Saras. Y ante la presión de la policía, se descubrió lo que pocos creían que podía haber ocurrido, que habían sido los culpables de desaparecer y arrojar al río a Adriana Aguilera Loras. Y lo que los restos de Adriana revelaron dio un vuelco a la historia. El vuelco definitivo de la historia no llegó por la confesión voluntaria, sino porque el cuerpo de Adriana guardó el registro de sus últimos segundos de vida. Ricardo Salaues repetía ante los jueces, a la mamá de Adriana le pido perdón no por haberla matado, sino por haberla echado al río. Ella murió por una sobredosis, decía. Si bien los análisis de laboratorio hallaron rastros de cocaína en sus restos, los médicos demostraron que la droga solo la dejó indefensa, pero no le quitó la vida. La autopsia fue realizada por los forenses locales Rafael Vargas y Celso Cuellar, junto a 3 reconocidos especialistas cubanos en medicina legal que en ese momento estaban en el país. Al examinar los restos, encontraron 2 detalles contundentes en la cabeza de la joven. Primero, dientes rosados, un cambio de color que la ciencia médica asocia directamente con los casos donde una persona muere ahogada. Y segundo, pequeñas hemorragias internas. Al revisar la base del cráneo encontraron moretones de sangre ocultos. La conclusión del doctor Vargas Peña ante el tribunal destruyó la mentira de los acusados. Hemorragia es sinónimo de vida porque un cadáver no sangra. Esas marcas de sangre demostraron que Adriana golpeó contra los parantes del fierro del puente y se hundió en el Río Grande arrastrada por la piedra de 30 kilos. Su corazón seguía latiendo y sus pulmones tragaron agua. Murió ahogada en el río, no por la sobredosis. Al revisar el fallo final del 3 de octubre de 2001, queda claro que la justicia no tuvo dudas. Se ratificó la condena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto en la cárcel de Palmasola por el delito de asesinato. Hubo planificación, se aprovechó la total indefensión de la víctima y los 2 hombres tuvieron un control absoluto de la situación. El suicidio posterior de Ricardo Salaues en Palmasola cerró el caso para la ley, pero revisar la historia con estos ojos cambia la percepción general. Al unir las denuncias de las otras jóvenes maltratadas en ese departamento con el hallazgo de que Adriana fue arrojada viva al agua, la historia deja de ser el relato de una noche de fiesta que se salió de las manos. Se revela, en cambio, la realidad de 2 hombres que cuando se dieron cuenta del peligro en el que estaban, prefirieron amarrar a una joven a una piedra de 30 kilos para salvarse ellos mismos. Tras conocer estos datos que se desenterraron de los papeles judiciales, ¿cambia en algo la forma en que ves el comportamiento de los acusados? Escríbeme, que te leo y seguime para más historias de la realidad.